Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mapa movedizo de la farándula turca, donde la emoción y la estrategia se abrazan en cada esquina, Yağmur Yüksel decidió salir del eco de los rumores y plantarse frente a las cámaras con una frase que partió el tablero. Sí, lo que oyeron es cierto. Estoy viendo a Varys. No hizo falta más. En cuestión de minutos, las plataformas se incendiaron. Las notificaciones no dieron tregua y el nombre de Varys Baktas volvió a mezclarse con el de Yağmur como si el tiempo no hubiera pasado. De un plumazo, la separación de Gulum Baktas dejó de ser el final de una historia y se convirtió en el prólogo de otra. La escena, casi cinematográfica en su sencillez, recompuso una línea temporal que la audiencia creía agotada. Varys y Yağmur, que en Bloodflowers habían conquistado al público con una química de alto voltaje, habían tomado caminos distintos sin escándalos ni reproches, apenas con la melancolía inevitable de quienes alguna vez caminaron al mismo ritmo. Pero los encuentros casuales, esas fotografías que parecían insignificantes para los distraídos, empezaron a dibujar un patrón, miradas que se reconocen, pasos que vuelven a alinearse, destinos que se llaman por su nombre. Comunidad de MR Magazine, ustedes tienen la palabra. ¿Romance genuino que renace o simple nostalgia que vuelve para confundir corazones? Suscríbanse, activen la campanita, y si quieren apoyar estos reportajes de primera mano, toquen el botón unirse. Sus comentarios mueven nuestra investigación y afinan nuestra cobertura. El golpe no solo fue emocional, también fue simbólico. Gulum Baktas, heredera de una familia de peso y figura habitual de la escena glam, ha optado por el silencio ceremonial. Sus pocos mensajes en redes, breves como suspiros, fueron interpretados por seguidores como señales en clave, palabras que no nombran pero aluden, fotografías que no explican pero suponen. Voces cercanas describen una decepción profunda ante la premura con la que el pasado parece haber reclamado su lugar junto a Varys. Y en los pasillos donde la confidencia se cotiza alto, hubo quien habló de encuentros reservados entre Varys y Yağmur antes de la despedida definitiva con Gulum. ¿Leyenda urbana, deducción oportunista o brújula que apunta al norte de una verdad incómoda? En los foros y en los programas de entretenimiento, se impuso el debate que divide a las multitudes. ¿Segundas partes pueden ser mejores cuando la primera dejó huellas? Los defensores de la reconciliación enumeran química, historia compartida y madurez. Los escépticos apelan a la prudencia. Recuerdan que el corazón no siempre aprende a la primera y advierten que la prisa puede disfrazarse de destino. En medio, la audiencia, que no quiere ceder su derecho a soñar, dicta tendencias, siempre los imaginamos juntos. Eran la pareja que faltaba, esto huele a cuento reescrito con final distinto. ¿Y ustedes, de qué lado están? En MR Magazine leemos todo. ¿Apoyan el regreso de Varys y Yağmur o sienten que la página debería pasar de verdad? Dejen su opinión. Den like si quieren ver más análisis a fondo y recuerden que con unirse reciben contenido extendido, encuestas exclusivas y backstage. El impacto, sin embargo, se expande mucho más allá del romance. Productores y marcas han olido la tormenta perfecta, visibilidad, conversación global y una pareja con magnetismo demostrado. Nos llega información de castings en desarrollo donde el dúo volvería a escena en proyectos con brillo internacional. Campañas que sueñan con esa mezcla de dramatismo y ternura que vende entradas y, sobre todo, vende historias. El algoritmo de la industria es claro: cuando el público cree, la caja suena. Y cuando la caja suena, el calendario se ajusta, alfombras rojas, sesiones de fotos, contratos que requieren firma y confidencialidad. Mientras tanto, Varys Baktas mantiene una silenciosa expectación.
Su mutismo funciona como amplificador, cuanto menos dice, más se dice de él. Y es aquí donde cada gesto adquiere valor de titular. Una mirada al salir del gimnasio, un coche que se detiene unos segundos frente a un portal, un like que se escapa entre madrugada y madrugada. En la era de la microseñal, el público se convirtió en analista y el rumor en moneda de uso común. No es un detalle menor que el anuncio de Jack Moore llegue en un punto de reconfiguración personal para todos los involucrados. Gollum, cuentan, volcó energía en recuperar lo perdido. Jack Moore eligió un silencio largo antes del sí corto y demoledor. Varys ordena su agenda con la calma calculada de quien sabe que cada palabra es un misil o un salvavidas. Así, el triángulo no solo se narra, se administra. Y ese es un arte que pocas figuras dominan con elegancia. La respuesta del público marca el pulso, comunidades fan divididas, hilos de debate con miles de participaciones, vídeos de reacción que diseccionan la entonación de Jack Moore y la ausencia elocuente de Varys. Hay, incluso, lecturas simbólicas, quien ve en este retorno una declaración de amor que resiste la intemperie, quien detecta una estrategia de reposicionamiento en la élite del entretenimiento, quien, desde el afecto a Gollum, reclama empatía y tiempos más humanos para cerrar heridas. MR Magazine también quiere escucharlos sobre a quienes desean ver próximamente en el canal. ¿Quieren investigaciones sobre Slaturkolu y Alil Ibrahim Ceylan, un seguimiento a Ander Celi Kerem Bürsin? ¿O prefieren nuevas caras que están rompiendo la escena? Voten en los comentarios y suscríbanse para que el algoritmo les avise primero. Hay un detalle que no pasa desapercibido, la economía de la atención. Cuando una confesión de una sola oración ordena la agenda informativa de un país durante 24 horas, sabemos que no estamos frente a un chisme cualquiera. La constelación Varys, Jack Moore, Gollum genera tráfico, pauta, contratos. Si el reencuentro se consolida, la proyección publicitaria podría superar fronteras y lenguas, marcas de lujo, fragancias, moda urbana, colaboraciones cápsula y, por supuesto, nuevos protagónicos que capitalicen la narrativa del amor que vuelve. En el reverso, la gestión de la intimidad. La madurez mediática se mide en cómo se transita el ruido. Si Varys decide hablar, tendrá que elegir el tono justo, ni euforia que irrite, ni frialdad que apague. Si Jack Moore vuelve a pronunciarse, bastará un matiz para inclinar la balanza. ¿Confirmación inequívoca o discreción pactada? Y si Gollum rompe su mutismo, su relato podría reencuadrar todo. La historia cambia cuando cambia el punto de vista. Por ahora, la certeza cabe en una sola línea: la frase de Jack Moore no fue una chispa aislada, fue una mecha encendida. Lo que siga, foto conjunta, aparición pública, comunicado, o una nueva ficción compartida, no hará más que alimentar un fenómeno que ya se estudia en escuelas de marketing, como una narrativa sentimental puede reorganizar agendas, sensibilidades y presupuestos. Antes de cerrar, familia de MR Magazine, ¿creen que veremos a Varys y Jack Moore protagonizando un proyecto conjunto este mismo año? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Romance clásico, thriller con tensión romántica, o drama de segundas oportunidades? Comenten, suscríbanse y consideren pulsar unirse para acceder a encuestas privadas, cortes extendidos y directos con la redacción. Mientras los flashes acechan esquinas y los teléfonos vibran con alertas, todos los ojos miran a Varys. Un solo post suyo podría detonar nuevas lecturas o cerrar capítulos. Gollum, por su parte, administra silencios que pesan. Jack Moore ya jugó su carta, breve, afilada, definitiva. El resto es un tablero en movimiento, y nosotros, con ustedes, seguiremos cada casilla. Hasta que llegue la próxima señal, esta historia queda en pausa activa, una pausa que suena, que vende y que emociona. Y, quién sabe, quizá también una pausa que cura. Porque, al final, todos los relatos de amor que vuelven arrastran la misma pregunta: ¿y si esta vez sí?
Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.